Bueno, pasen a sentarse, por favor. Entonces, vamos a seguir con el estudio del cálculo vectorial, y lo que vamos a dar hoy es parte de lo que les dio Jorge de cómo se llama, de cómo grabar, de cómo graficar espacios vectoriales, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es que miremos qué son los campos conservativos. Para entrarle a la parte de campos conservativos, nosotros necesitamos recordar la definición del vector gradiente y qué era lo que nos daba el vector gradiente, ¿sí? Entonces ahí tenemos que dice que el vector gradiente, ¿sí?, como definición tenemos, si f es una función de dos variables x y y, entonces el gradiente de f es la función vectorial definida como, este es nuestro nabla de f de x, y. El operador nabla lo que hace es que agarra la función, la convierte en un vector y cada componente está derivada parcialmente con respecto a su posición, ¿sí? Es el vector gradiente. Entonces dice, nabla de f de x, y es igual al vector con componentes parcial de f con respecto a x y parcial de f con respecto a y, ¿sí? Si quieren recordarlo, este gradiente ustedes lo estudiaron cuando trabajaron la derivada direccional. Entonces, ¿cómo sacamos la derivada direccional? En dirección del vector u. ¿O qué era la derivada direccional? ¿Qué era la derivada direccional? ¿O qué nos daba? Pues se los voy a poner más fácil. ¿Qué nos daba la derivada direccional? ¿Una qué? Contesten pues, o están totalmente muertos sobre su escritorio. ¿Qué era la derivada direccional? A ver, decime vos. Un vector de dirección. No, la derivada direccional no era un vector. ¿A qué son normalmente las derivadas? ¿Sí? ¿Vos me puedes contestar? ¿Qué nos da una derivada? ¿Sí? Un cambio, una razón de cambio, ¿sí? Y decimos que la derivada es ¿qué? ¿Una qué? Una pendiente, ¿verdad? Decimos que es la pendiente ¿de quién? De la recta tangente a un punto en la curva, ¿sí? Va. Entonces ahora ahí estamos en el plano. ¿Qué pasa cuando nos vamos al espacio? ¿Sí? ¿Qué nos diría la derivada direccional? Estamos hablando de una derivada, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y cómo le estamos llamando ahora? Derivada direccional. Quiere decir que tiene una dirección. ¿Qué dirección tiene? La dirección del vector unitario u. Va, ahí estamos bien. ¿Entienden eso? Va. ¿Qué es la derivada entonces? ¿Qué sería entonces esta derivada? No quiero la fórmula ahorita, solo quiero que me digan qué me daría esta derivada. Recuérdense que estamos en el espacio. Si yo tengo una superficie en el espacio, para que lo miren mejor, una superficie en el espacio, ¿sí? Vamos a verla así, aquí así, ¿sí? Y yo pongo un punto sobre esa superficie. Vamos a hacerle sus mallas. ¿Ven la superficie? Llamémosle S. Y tomamos un punto en la superficie. Vamos a agarrar este punto que está acá, ¿sí? Entonces, si yo saco la derivada en ese punto, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener? No sé quién me está contestando. Un cambio de dirección. Si yo saco la derivada ahí. No, tampoco. Eso no me da la derivada direccional. O la derivada, pues, ya dijimos hace un rato qué es lo que nos daban las derivadas. ¿Qué nos daban? ¿Las qué? Pendientes, exacto. Entonces, cuando estamos en el plano, ¿sí?
y tenemos una función que hace esto, y la calculo en un punto, me dice la pendiente de la recta que pasa tangente en ese punto. Esta pendiente, ¿sí? ¿Cierto? Va. ¿Qué pasa en el espacio? En el espacio, ¿cuántas rectas pueden pasar por este punto? Infinita, ¿verdad? Porque yo me puedo aproximar por una recta acá, una recta acá, una recta acá, ¿sí? Esas rectas, ¿cómo son sus pendientes? ¿Son iguales, diferentes? ¿Cómo son? Distintas, ¿verdad? Son distintas. Si yo, pónganle, imagínense esta superficie, es una que va así para arriba, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde está la mayor pendiente? Si yo subo, ¿verdad? ¿Dónde está la menor pendiente? Si yo bajo. ¿Dónde se mantiene constante la pendiente? Si yo voy de lado, ¿sí? Entonces tenemos el concepto de que sí hay varias pendientes, ¿sí? Entonces la derivada direccional lo que hace es de que me saca la derivada, o sea, la pendiente de la recta que pasa tangente a un punto, pero en dirección de un vector. Entonces pónganle, si este punto está aquí, el vector U puede ser los vectores de dirección. Todos estos, ¿eh? Y decíamos que la parcial, vale, antes de hablar de derivada direccional, ustedes hablaron de la derivada parcial con respecto a X, ¿sí? ¿Y qué les dijeron que era la derivada parcial con respecto a X? ¿Qué mandan? Que iba en dirección de X la derivada, ¿verdad? Entonces en este caso, si esto es X, esa me está dando en esta dirección la pendiente, ¿sí? Entonces la parcial de f con respecto a y, esa me daba la pendiente de la recta que pasaba en dirección de y, entonces era la de esta que va acá, ¿verdad? Entonces lo que viene a resolver la derivada direccional es a podernos decir la pendiente de todas las rectas en todas las direcciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo se escribía la derivada direccional o cómo se calculaba? Se calculaba diciendo que la derivada direccional era igual a la derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? Por la componente a del vector u, o sea que u era un vector unitario con componentes a, b, ¿sí? Ya se les va ya se van recordando esto, poco a poco, ¿sí? Cuesta despolvarse el cerebro. Más la parcial con respecto a y por b, ¿sí? Esa era la derivada direccional. Entonces ahí ya está empezando a aparecer el vector gradiente. Implícitamente, muchos tal vez no lo miren todavía, pero ahí está el vector gradiente. Entonces pónganle esto. Agarremos esto que está acá, ¿sí? Ustedes se recuerdan del producto punto, ¿sí? ¿Qué era lo que hacía el producto punto? ¿Qué manda? Ajá, ¿cómo hacíamos el producto punto entre dos vectores? Pongan, que sean de dos dimensiones para hacerlo fácil. Va, ese es el A, producto punto B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo entre los dos vectores, ¿sí? Esa era una forma del producto punto, ¿sí? ¿Cuál era la otra forma? Pónganle si tienen, agarrémoslo así, agarremos que A es el vector con componentes A1, A2 y B es el vector con componentes B1, B2, ¿sí? Entonces yo les pido A, producto punto, ¿qué manda? A1, B1 más A2, B2, ¿sí? Entonces, fíjense bien lo que está acá y miren lo que está acá, ¿sí? Esto que está acá parece como que fuera o como que se hubiera calculado un producto punto, ¿verdad? ¿Cuáles serían los dos vectores con los que yo hice el producto punto acá? Entonces de ahí sale el vector igual a, este sería uno de los vectores que sería parcial con respecto a x, parcial con respecto a y, producto punto a, b, ¿sí? Pero esto que está aquí, ¿quién es? ¿Quién? Es el gradiente, ¿sí? El que tenemos ahí. Solo déjenme ver aquí. Es el gradiente, ¿verdad? Escrito de esta forma. Yo no uso
O sea, yo no acostumbro a poner parcial de f con respecto a x, de x, y. Yo simplemente pongo f sub x, ¿no? Porque es más rápido escribir. Entonces yo lo que tengo aquí es que la derivada direccional es igual a el gradiente de f producto punto el vector unitario u, ¿sí? Entonces ahí apareció el vector gradiente, ¿sí? Fue la primera vez que ustedes se encontraron con el gradiente. En el cálculo vectorial el gradiente va más allá del uso para calcular derivadas parciales, sino sirve un montón, cabal, para la parte de campos conservativos. Entonces sigamos acá. Entonces hagamos un ejemplo. No de una derivada direccional, sino de un vector gradiente, ¿no? Entonces vamos a poner que si tenemos una función, ¿lo miran todos desde ahí? ¿Lo miran? ¿No? Sí, no. Tenemos una función f de x, y igual al seno de x más e por e a la xy, ¿no? Entonces nos piden que calculemos el vector gradiente. Sacamos derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y. Nos da nuestros resultados, que sería la derivada del seno, coseno. La derivada con respecto a x de e a la xy es y por e a la xy. Derivada con respecto a y de f sería, esta se hace 0 porque solo depende de x, es esta, bajamos la x, nos queda e a la xy, ¿sí? X por e a la xy. ¿Estamos? Entonces, nuestro gradiente, que yo le llamé ahorita f mayúscula, va a ser igual al vector coseno de x más y por e a la xy en su componente x, y en su componente y, x por e a la xy. ¿Ya? Entonces, otra cosa que es importante. El vector gradiente es una función que va de los reales, ¿sí?, a los vectores, ¿sí? O sea, yo le meto un real y este me devuelve un vector, ¿ya? Si lo queremos pasar a 2 dimensiones o a 3, ponemos, yo meto el producto cartesiano de reales y me devuelve un vector de 2 dimensiones, donde yo agarro una potencia o una clase equivalencia de los reales, que es el punto x, y eso me da un vector b, o podemos llamarle ahí estamos, ¿sí? Esto es un vector. ¿Está claro eso? Por eso el gradiente es una ¿qué? ¿Qué tipo de función es el gradiente? ¿Qué tipo de función es el gradiente? No, no es una derivada. ¿Qué tipo de función es? Lo acaban de ver, no creo que se les haya olvidado, lo vieron la semana pasada. ¿Cómo se llaman las funciones que yo le meto reales y me devuelve vectores? Entonces el gradiente es una función vectorial, ¿ya? Entonces, como es una función vectorial, podemos graficarla y va a quedar en función de vectorcitos, ¿no? Vamos a ver la gráfica de un par de gradientes dentro de un rato, solo quiero que sigamos acá. Entonces miremos propiedades del gradiente. Dice, vamos a tomar una función diferenciable en el punto xy, es decir, que es continua en ese punto, ¿sí? Es continua en ese punto. Después, número 1, si el gradiente de la función f de x, y da igual a 0, entonces la derivada direccional va a dar igual a 0 para todo u que yo tome, ¿sí? Es bastante obvio, porque si yo aquí tengo el vector nulo, cuando haga el producto punto aquí, me van a quedar 0, ¿ya? Entonces queda la derivada direccional igual a 0. ¿Estamos bien con el punto número 1? Pues si quieres lo subo al juez, ¿sí? Número 2, dice, la dirección de máximo crecimiento de f viene dada por
el gradiente de f de x, y. El valor máximo de... Voy a componer eso. Dice, otra vez, la dirección de máximo crecimiento de f viene dada por el gradiente de f de x, y. Y el valor máximo de du de la derivada direccional de f es el módulo del gradiente de f de x, y. ¿Sí? Traduzcámoslo. Esto lo que me está diciendo es de que hacia donde va a estar la mayor pendiente es hacia donde mira el gradiente de f de x, y. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el valor de esa pendiente tan grande? Va a ser el módulo del gradiente de f de x, y. ¿Sí? ¿Dónde se mira que eso es cierto? ¿Sí? Aquí me dictaron que A producto punto B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de teta, ¿vale? Entonces dice, A producto punto B es el módulo de A por el módulo de B por el coseno de teta. ¿Quién sería entonces, de qué otra forma puedo escribir este producto punto? Lo puedo escribir como que es. Díctenmelo. ¿Cómo puedo escribir este producto punto? No. Ah, está bien, me están dictando esto. No, pero yo quiero que me lo dicten como esta, ¿sí? ¿Ya? Entonces me queda el módulo del gradiente de f, ¿cierto? Por el módulo de u por el coseno de teta, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el vector u, ¿qué tipo de vector es? No, era un vector ¿qué? Es un vector unitario, ¿sí? Entonces, un vector es unitario ¿cuándo? ¿Cómo podemos saber si un vector es unitario? ¿O qué propiedad tiene un vector unitario? ¿Por qué se llama unitario? ¿Qué manda? Vale 1. No, póngale... ¿Cómo si vale 1? No puede valer 1 porque tiene que tener dos componentes, ¿no? Eso quiere decir que el módulo del vector o la longitud del vector es igual a 1, ¿no? Por eso se llama vector unitario. Entonces quiere decir que esto es igual a 1, ¿no? Entonces me queda el módulo de f coseno de teta, ¿sí? Va. Entonces ahora viene la pregunta: ¿cuándo toma su valor máximo o cuál es el valor máximo del coseno de teta? ¿Cuál es el valor más grande que puede tomar el coseno de teta en radianes, si quieren? Es 1, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿para qué ángulo es que toma ese valor? Para 0, ¿verdad? Entonces, este ángulo es el ángulo que hay entre el vector u y el vector gradiente. Si estamos diciendo que hay un ángulo de 0, ¿cómo son los dos vectores? Son paralelos, van en la misma dirección. Entonces me queda que simplemente es el gradiente de f para el máximo. Y como van en la misma dirección, quiere decir que el máximo cambio va en dirección del vector gradiente, ¿sí? Porque u va en dirección del vector gradiente, ¿sí? En la demostración se mira. ¿Y cuál va a ser ese valor? El módulo del gradiente, ¿ya? ¿Lo entienden? ¿Sí lo entienden? Si no, se los vuelvo a explicar, ¿sí? Aprovechen que está ahí. ¿Qué pasó? ¿Hay duda? ¿No? ¿Sí lo entendés? Va. Entonces fíjense, ahora pasémoslo un poquito más abajo. Miremos un ejemplo así. Imagínense que tenemos esto. Tenemos eso, pues. Supongamos que eso que está ahí es un corte de la montaña esa que está allá afuera.
¿Estamos? Entonces aquí vamos subiendo. Y aquí tenemos un tipo que va para arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos diría la derivada direccional si yo saco en este... Bueno, ¿qué me diría el gradiente si yo saco el gradiente en este punto? ¿Hacia dónde iría el máximo cambio? Hacia arriba, ¿verdad? Quiere decir que tiene que ir en dirección esta que está acá. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, el gradiente siempre me va a decir el máximo cambio. Pónganle, si yo vengo y me pongo aquí, me va a decir que el máximo cambio está hacia allá. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que están saliendo vectorcitos, ¿sí? Van saliendo vectorcitos. Imagínense que estos son las curvas de nivel, ¿sí? El vector apunta hacia arriba, ¿verdad? Entonces, después lo vamos a ver todo desde el piso. Pero es necesario que entiendan esto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo entienden? Bueno, sigamos adelante. Entonces pongamos teorema. Y dice, el gradiente es normal a las curvas de nivel. Entonces dice, si f es diferenciable en el punto x sub 0, y sub 0, y el gradiente de f de x, y es diferente de 0, ¿sí? Esto significa diferente. Entonces, el gradiente de f en el punto x sub 0, y sub 0 es normal a la curva de nivel que pasa por x sub 0, y sub 0. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa que sea normal el vector? Que es perpendicular a la superficie de nivel. ¿Ya? Es perpendicular a la superficie de nivel. No, queremos, o sea, esto es cierto si el gradiente de f es diferente de 0. Si es igual a 0 ya tronó, ¿no? Entonces miremos ejemplos. Entonces miren, pues vamos a agarrar esta función que está acá, ¿sí? Quiero que me sigan. Esto que está aquí, aunque no tiene la forma, es un paraboloide elíptico, ¿sí? Por la forma de la ecuación, ¿sí? Que es x al cuadrado más 9y al cuadrado, ¿sí? Para sacar las curvas de nivel, ¿qué haríamos? ¿Cómo sacaríamos las curvas de nivel de eso que está ahí? ¿Cómo la sacamos? Sí lo vieron, ¿no? ¿No vieron curva de nivel? Bien, vieron curva de nivel en la mate 4 por ahí. Bueno, entonces las curvas de nivel lo que son, nos dicen los puntos donde están a la misma altura un montón de puntos y salen unas curvas. Entonces para sacar esas, ustedes tendrían que agarrar que la función es f de x, y. Y eso es igual a x al cuadrado más 9y al cuadrado. Esa es la función. ¿Cómo hago yo para hacerla casar a los mismos valores de z? Yo lo igualo a una constante, ¿sí? Porque recuérdense que esto es z. Entonces me queda x al cuadrado más 9y al cuadrado es igual a una constante k. La constante k me dice a qué altura estoy calculando la curva de nivel, ¿verdad? Entonces me quedaría x al cuadrado más... voy a dividir todo dentro de 9. No, así no es la cosa. Voy a ir todo dentro de 9 y me queda k partido 9. Y ahora divido todo dentro de k partido 9 y me queda x al cuadrado por k partido... Ahí lo estoy haciendo mal. Vamos a ver mejor desde aquí. Dividamos todo dentro de k. Me queda x al cuadrado partido k más 9y al cuadrado partido k. Eso es igual a 1, ¿sí? Eso sería x al cuadrado partido k más y al cuadrado partido k partido 9 es igual a 1, ¿sí? Eso es la forma de ¿qué? De una elipse, ¿verdad? Mientras yo varío el tamaño, el valor de k, la elipse se va haciendo más grande, ¿verdad? ¿Sí? Entonces empiezo con una elipse pequeña y me voy haciendo con una elipse más grande y más grande. Entonces, k es la altura. Si yo pongo k igual a 1,
me va a dar la curva de nivel de K igual a 1, o sea, es una elipse que se sube en Z igual a 1, ¿ya? Si subo a 2 es una elipse Z igual a 2, ¿ya? Entonces yo interpolo los puntos y me queda mi gráfica esta, donde las curvas de nivel son estas que se miran acá, solo que aquí no se está graficando completo. Pero miren pues, ahora pasamos a calcular el vector gradiente. Vector gradiente, que yo le llamé B, es la derivada de esta con respecto a X, derivada con respecto a Y, y eso me forma mi espacio vectorial mi función vectorial esta que está acá, ¿no? Entonces ahora lo graficamos. Entonces, aquí tengo el espacio vectorial graficado, ¿ya? Y aquí están las curvas de nivel que se ven que son elipses, ¿sí? Lo que pasa es que no se están cerrando. Ajá, esto lo estoy viendo desde arriba. Esto está a una altura pequeña, después sigue esta, después sigue esta, entonces viene una elipse en forma como de parábola aquí. Bueno, sí lo pueden ver. Sí, es un... ¿Sí? Va. Ahora, lo que yo quiero es que miren los vectores, ¿sí? Si ustedes pueden como que superponer esto sobre esto, se dan cuenta que miren para esta curva de nivel cómo están quedando los vectores. Perpendiculares, ¿sí? Miren para este pedacito que aquí, el vector, aquí es donde se mira, ¿eh? Pónganle. Siempre tiene que ir perpendicular a esta. Sí. El vector gradiente siempre va a quedar perpendicular a las curvas de nivel, siempre, ¿sí? Ahí no hay pierde. Entonces yo traje un par de gráficas para que las miremos y salgamos de dudas. Pónganle, esa es la de un paraboloide, entonces aquí voy a jalar otras. Aquí ya las traigo solo para hacerles copy paste. Miren esa pues. Ya son unos piquitos, ¿sí? Son 4 picos. ¿Los ven ahí? Sí. Salen los picos aquí. Son 4, a 4. Entonces, ¿cómo van a quedar las curvas de nivel de estas? Viendo el dibujo, ¿verdad? Entonces, son redondos. Son círculos, ¿verdad? Van a quedar 4 círculos juntos así, a diferentes alturas, y entre más crece Z, más chiquito se hace el círculo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, solo viendo la figura, yo sé que las curvas de nivel van a quedar más o menos así, ¿eh? Unos círculos acá, otro por acá, otro por acá. ¿Ya? ¿Estamos? Este es para K igual, pónganle a 1, K igual a 2, a diferentes alturas, ¿verdad? Y el más alto es este que está acá, ¿verdad? ¿Ya? Entonces miremos, sigamos bien. Ahora calculo el vector gradiente. Aquí está el cálculo del vector gradiente. Lo demás es pura parte de la programación de MATLAB para que resuelva, para que grafique el gradiente. Pero miren, aquí se mira, ¿eh? Ahí lo cambiamos. Entonces solo miren las curvas de nivel. Quedaron como habíamos pensado, tal vez no son círculos. Pero parece que quedan así las... Así. Es la gráfica de ser la curva de nivel. Eso lo voy a arreglar ahorita. Voy a poner que grafique más de estos. Voy a poner que grafique 30. Entonces ahí se mira mejor. Entonces, fíjense bien pues. Vamos con otro concepto. ¿Sí? Va. El vector gradiente apunta hacia dónde? Hacia el máximo cambio de pendiente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces van hacia la punta. Entonces este me está diciendo que la pendiente está hasta arriba. Y si se dan cuenta, las longitudes de los vectores me dicen que el cambio de la pendiente, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, esta parte de aquí no hay cambio, porque los vectores son nulos, no tienen distancia. Entonces es la parte plana que nosotros miramos. Ahora, esto que está aquí nos está diciendo que la pendiente ahí está dura, ¿verdad? Entonces se mira porque va subiendo, ¿verdad? Entonces, otra forma de verlo. ¿Qué pasaría si yo botara una gota de agua en este punto?
se viene hacia abajo, ¿verdad? Entonces, yo viendo el espacio vectorial o la gráfica de la función vectorial, puedo saber hacia dónde van las cosas, ¿sí? Porque los vectores me lo están diciendo. Si yo pongo una gota de agua y la dejo caer aquí, este se va a ir en dirección contraria al vector gradiente, ¿sí? ¿Por qué se va a ir en dirección contraria al vector gradiente? ¿Ah? ¿Porque ese qué? Porque es la naturaleza de por sí es haragana, ¿no? Entonces va a tratar de hacer el menos esfuerzo posible. Entonces se va a ir en contra del vector gradiente, porque si para acá tenemos que es 1, ¿sí? Es el máximo, pero ¿dónde va a tener el mínimo este? En menos 1, ¿verdad? Entonces eso va en contra de la dirección vector gradiente, ¿sí? Entonces por eso, si dejamos caer una gota de agua aquí, va en esta dirección, ¿ya? Va. Estas son las curvas de nivel. Miremos otras. Miren esto, ¿sí? Y esa tiene adentro un pico, ¿eh? ¿Ya? Va. Entonces, ¿cómo van a quedar las curvas de nivel? Las curvas de nivel, recuérdense que son los cortes que yo le hago a la gráfica así, ¿verdad? Entonces van a quedar arriba como un círculo y adentro va a tener un circulito, solo que el círculo de arriba como que me va diciendo a una altura y las alturas son las mismas, entonces se grafican al mismo tiempo, ¿verdad? Recuerden, son cortes así. Entonces hacemos lo mismo, le sacamos el gradiente y todo el rollo y bajamos acá. Entonces ahí estamos, ¿sí? Dense cuenta cómo quedan las curvas de nivel. Este programa tiene la opción de que nos enseñen los valores estos, pero como los graficamos sabemos que estos son iguales a estos, ¿ya? O sea, este que puede ser el más grande es el más chiquito, es este que está acá para este, ¿sí? Porque este va hacia abajo y este viene hacia arriba, ¿sí? Si lo miramos así, ¿verdad? Entonces, ahora miremos el espacio vectorial. Miren los vectores, pues. Los vectores me dicen hacia dónde cambia. Entonces dense cuenta que aquí va subiendo. Entonces yo sé que estos que están aquí van para arriba. Ahora, ¿qué pasa con esto? Este va para arriba. ¿Ya? Entonces, ahora aquí hay un cambio de dirección, ¿ya? Empiezan a subir. Pero de repente es la curvita esa que hace así y empiezan a bajar. ¿Sí? Va, miremoslo para arriba. Viéndolo con este que está acá, ¿sí? Aquí vienen las pendientes hacia arriba, ¿verdad? Cuando llegamos a esta parte de acá, está el cambio de dirección que empieza a decirme hacia arriba, ¿eh? Hacia acá. Cuando llega a este punto, vuelve a dar un cambio de dirección y me dicen que ahora van otra vez hacia abajo, ¿ya? Entonces, por eso se mira en esto que está acá, ¿eh? Por eso se mira así. O sea, imaginémonoslo al revés, si quieren, ¿ya? O sea, que viendo hacia abajo, o sea, entonces aquí viene hacia abajo, ¿sí? Entonces, aquí la pendiente viene hacia acá desde aquí y después empieza a caer hacia adentro, ¿ya? Hasta que llegamos a la parte de adentro de la figura, ¿sí? ¿Y cómo son los vectores? Son ortogonales o perpendiculares a las superficies de nivel, ¿ya? Siempre. Vamos con otros. Miren eso. Ya nos vamos a la figura esta. Vamos a graficar menos.
Y ahí se mira mejor, ¿verdad? En las crestas son estos vectores y a los lados van vectorcitos así, ¿eh? ¿Lo ven? Bueno, entonces, ¿les quedó claro eso? ¿Sí? No se les va a olvidar. Espero yo que no. Sigamos pues. Sigamos adelante. Entonces, miremos la definición de un campo vectorial conservativo. ¿Sí? Entonces dice, un campo vectorial de vectores F mayúscula se llama conservativo si existe una función diferenciable tal que F es igual al gradiente de una función F. ¿Sí? La función F se conoce como potencial para F o función potencia. ¿Qué me está diciendo esto? Vámonos para acá. Me está diciendo que yo tengo un campo vectorial que se llama F. F mayúscula, ese es mi campo vectorial. Si yo puedo decir que el campo vectorial es igual al gradiente de una función, el campo vectorial es conservativo. ¿Lo entienden ahí? Es decir, los campos vectoriales que salen de un gradiente, ¿cómo son? Todos los que vimos antes son conservativos, ¿sí? Porque son el gradiente de una función, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo esto. Entonces, ¿cuándo tenemos un campo vectorial conservativo? Cuando el campo vectorial fue el gradiente de alguna función, ¿ya? ¿Lo ven claro? ¿No lo ven? Va. Entonces regresemos a los que teníamos aquí. Por eso. Aquí está. Esto que está aquí es la función F, ¿verdad? Esto que está aquí es el gradiente, ¿sí? Entonces, esto que está aquí es un campo vectorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le meto reales y me devuelve vectores, ¿verdad? Entonces, como esto viene de un gradiente de una función F, este que está acá es conservativo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a la definición. Dice, un campo de vectores F, o sea, le estamos llamando F mayúscula al campo vectorial. Se llama conservativo si existe una función diferenciable tal que F, o sea, el campo vectorial, sea igual al gradiente de F minúscula, ¿sí? Ajá, de esa función. Entonces, aquí lo que tenemos que pensar es si viene del gradiente de una función, entonces el espacio vectorial, el campo vectorial que sale ahí es conservativo. Eso es lo que nos está pidiendo. ¿Estamos? Va. Y a esa F le vamos a llamar como función potencial para F. ¿Ya? Entonces, miremos esto. Dice, suponga que M y N tiene derivadas parciales primeras continuas en un disco abierto R. El campo vectorial dado por f de x, y igual a m por i más n por j es conservativo, sí, solo sí. ¿Qué tendría que pasar para que fuera conservativo? ¿Qué manda? ¿Tendría que ser un qué? No es un campo vectorial porque es mi más nj, y j simplemente es otra forma de escribir el vector, ¿no? Tiene que ir un gradiente. Eso quiere decir que m, ¿quién tiene que ser? No tiene que ser un gradiente. O sea, f tiene que ser un gradiente, pero para que esto sea un gradiente, m, ¿quién tendría que ser? No x. ¿Quién tendría que ser? ¿Quién tendría que ser x? Me lo tienen que poder dictar. La función ¿qué? ¿Qué función? ¿Cuál? La función de x. No, recuerden que tenemos una función de x, y. A esa le sacamos el gradiente y eso se vuelve un espacio vectorial, ¿ah? Un campo vectorial. Entonces, ¿quién tendría que ser m para que esto sea un gradiente? Exacto.
M debería de ser la derivada parcial de la función potencia con respecto a X. ¿Quién debería de ser N? Va, entonces, ¿cómo puedo saber yo, sin meterme a algo muy complicado, conocer si estas dos que están acá vienen de una función f? Si ya sé que esta es la derivada parcial con respecto a x y esta es la derivada parcial con respecto a y, ¿cómo puedo chequear que vengan de la misma función? Integrando sería buen camino, pero tengo que operar mucho. Tiene que haber una forma en la que yo haga una operación sencilla y de una vez encuentre si es conservativo o no. Entonces, no debería dar cero, ¿no? Entonces solo recuerden, esta es la parcial de la función f con respecto a x y esta es la parcial de la función f con respecto a y. Exacto. Nos agarramos de las derivadas cruzadas. Porque si de veras viene de una función f y esta es la parcial con respecto a x y esta es la parcial con respecto a y, las derivadas cruzadas a puro tubo tienen que ser iguales, ¿sí? Si no son iguales quiere decir que no es conservativo. Entonces eso nos da este criterio, ¿sí? Que se agarra del teorema de Clairaut, ¿no? Donde dice que para que el campo sea conservativo, o un chequeo rápido, la parcial de n con respecto a x tiene que ser igual a la parcial de m con respecto a y. Si son iguales, decimos que el espacio, o que diga el campo vectorial es conservativo, ¿sí? ¿Lo entienden? ¿Sí lo ven todos? No van a decir después que no me entendieron, ¿sí? Que ustedes son criminales. Entonces miremos el ejemplo A. Ejemplo A. Tenemos el espacio vectorial F, el campo vectorial F, que es x al cuadrado y en la componente y más x por y en la componente j, ¿no? Eso es nuestro espacio vectorial. Entonces la pregunta ¿es conservativo ese espacio vectorial? Entonces lo probamos. Decimos que m es a quien acompaña a y es x al cuadrado por y. Y n es a quien acompaña a j y es x por y. Saco la derivada de esta con respecto a x y saco la de esta con respecto a y comparo. ¿Son iguales? No. Entonces f no es un campo conservativo, ¿ya? Vamos al otro. Aquí nos dan f de x, y igual a 2x por y más y por j, el campo vectorial. Ahora probamos si es conservativo. Entonces m es 2x, n es y, parcial de n con respecto a x es 0, parcial de m con respecto a y nos da 0. Como los dos son iguales, es un espacio conservativo, ¿sí? ¿Lo ven claro ahí? Bah. Ojalá no se me hayan perdido todavía. A ver si tengo algo más. Aquí quedamos. Bah. Entonces lo demás sí me lo tengo que echar a mano. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para encontrar la función f? ¿Sí? ¿Cómo encontraríamos la función f? Entonces, pensemos bien, hagamos el razonamiento. La f minúscula. Yo sé que f mayúscula de x, y es igual a m por i más n por j, ¿sí? Si es conservativo, la parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la parcial de n con respecto a x, ¿sí? Entonces digamos que ya pasamos esa prueba, ya sabemos que f es conservativo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar quién es la función f de x, y? ¿Sí? Que tiene la propiedad que si yo le saco el gradiente a la función me va a dar el campo vectorial, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿qué sabemos? Sería la primera pregunta. ¿Qué sabemos de f? De f mayúscula.
que tiene que ser el gradiente de alguna función, ¿verdad? Entonces, m, ¿quién sería? La derivada parcial de f con respecto a x. Entonces yo sé que m es la derivada parcial de f de x, y, que es la que yo quiero con respecto a x. También sé que n es la derivada parcial de f de x, y con respecto a y, ¿sí? Eso tiene que ser cierto a puro tubo si se cumplió que esto es cierto, ¿verdad? Si se cumple que esto no es cierto, no puedo hacer esto que vamos a hacer ahorita. ¿Estamos bien ahí? Va. Entonces, yo sé que esa que está ahí, o sea, que m es la parcial de f con respecto a x y que n es la parcial de f con respecto a y. Sabiendo eso, ¿cómo hago para encontrar f? Integramos, ¿verdad? Ya se les va, como que ya le van encontrando por dónde va esto. Parecido al algoritmo que usábamos para resolver ecuaciones diferenciales exactas, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que integramos y decimos que f de x, y es igual al integral de m con respecto a x más una constante que depende de y, ¿sí? ¿Cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Derivamos esta con respecto a y. ¿Por qué? Porque eso va a ser n. Entonces decimos, la parcial de f con respecto a y va a ser igual a la derivada con respecto a y del resultado del integral más c' de y, ¿sí? Entonces, cuando hagamos eso, esto que está aquí es igual a n. Entonces, C', porque es la derivada parcial de la constante con respecto a y, con respecto a x, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer después de que, si esto es n1, yo voy a hacer n menos n1, ¿sí? Igual a 0, si quieren. De ahí me va a salir que C' de y es igual a una función que depende de, llamémosle g, que depende, puede depender de x y de y. ¿Sí? Yo la integro y me queda que C de y es igual a g de x, y con respecto a y. Y esta que está aquí es la que aparece acá y ahí resolví el problema, ¿sí? Igual que en exactos, por eso no me meto mucho a eso porque yo sé que ustedes lo saben, ¿sí? Se saben el método. Entonces lo vamos a hacer con un ejemplo. ¿Todos me siguen? Va, copien eso en lo que yo borro este pedacito de acá. Bueno. ¿Ya estamos? Bueno, entonces ¿quién es M aquí? Sería el 2XY, ¿sí? Entonces pongamos 2XY. ¿Quién sería el N? Entonces para chequear si son, sacamos la de N con respecto a Y, con respecto a X, ¿no? Y
nos da 2x. Ahora sacamos con respecto a y la de m. Y también nos da x, ¿verdad? Nos da 2x. Entonces ahí ya probamos que es conservativo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a integrar m. Hay dos caminos: empezar integrando esta, o sea la m, o empezar integrando la n, ¿sí? Ahí depende de las funciones, ¿sí? Si esta función le resulta muy difícil de integrar, se cambian a esta, ¿ya? Sí, ahí depende de qué tan buzo sea uno para integrar. Entonces a mí me conviene más aquí la que sea, ¿verdad? Entonces yo integro el integral de x, y, ¿sí? Con respecto a x. Entonces el integral me queda que es x al cuadrado por y. Entonces yo sé que entonces, síganme acá, ¿verdad? Que f de x, y va a ser igual a x al cuadrado por y más una constante que depende de y, ¿sí? ¿Qué manda? Ajá, este es el integral de m, ¿sí? El integral de m. Entonces nos queda x al cuadrado por y más una constante que depende de y. ¿Por qué es que ponemos? Si hubiéramos hecho n, hubiéramos hecho constante. Que depende de x, ¿ya? ¿Por qué es que ponemos esta constante que depende de y? ¿Alguien se recuerda? ¿Por qué era que poníamos esa constante? No. Lo que pasa es de que si la función hubiera sido x al cuadrado por y más, póngale y cubo, y yo derivo con respecto a x, ¿qué pasa con el y cubo? Se hace 0, ¿verdad? Entonces no aparece en este pedazo que está acá. Entonces cuando yo integro tengo que decir, de repente había una y cubo ahí, entonces mejor digo es cy. O sea, la constante que dependía solo de y, que yo me troné al derivar. Bueno, entonces el método ahora me pide que yo integre esta con respecto a y, ¿verdad? Entonces sería agarrar esta, el x al cuadrado, y por y con respecto a así. Entonces nos queda el integral de la función x, y con respecto a y es igual a ¿quién? No, aquí no tengo que integrar. Vamos mal, es derivar. ¿Sí? Tengo que derivar con respecto a y la función x, y. ¿Sí? Perdón ahí. Aquí estaba, vamos por acá, ¿no? Entonces la derivamos, no es integrarla. Hagámosla para... Pero prefiero que la hagamos así, para irlo dejando para cuando se lo suba a internet. La derivada sería x cuadrado más c' por y. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que da N1. ¿Qué manda? Eso es N1. Eso es el n, ajá, el n1. Ahora los tengo que igualar, porque esto es n, ¿verdad? Entonces me queda x al cuadrado menos y es igual a x al cuadrado más c' por y, ¿sí? Entonces este se va con este, entonces me queda que c' de y es igual a ¿quién? A menos y, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ¿quién es c de y? C de y es el integral de menos y con respecto a y. ¿Y eso es quién? Menos y al cuadrado dividido 2. ¿Sí? Es igual a N1, es igual a N1. Eso que está ahí es el C. Este es N1. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es N1 menos N. Pero aquí puse que N1 tenía que ser igual a N, ¿verdad? ¿Sí? Si lo quieren ver así. Entonces, despejamos C' y nos queda esta ecuación diferencial separable. La resolvemos y me queda que es menos y cuadrado partido 2. Entonces ya sé quién es C de y. Entonces la sustituyo en f de x, y.
Entonces me queda que f de x, y es igual a x al cuadrado y menos y cuadrado medios. ¿Ya? Y esa es la función potencia de f. ¿Lo entienden? ¿Sí? Y fíjense bien, si sacamos la derivada parcial de esta con respecto a x, nos queda 2 por x y esta se hace 0. ¿Sí? Entonces nos queda 2 por xy, que es esto que está acá. Si sacamos la derivada parcial con respecto a y, ¿qué pasa? Nos queda x al cuadrado menos, bajo el 2, dentro de 2 queda 1 y. ¿Sí? Entonces sí se cumple que sea un espacio conservativo. ¿Sí? Porque viene de una función que es, ¿quién? Un gradiente, va. Entonces ahora, ¿sí? Las funciones del ejemplo. No, la función es esta, ¿sí? Encontrar f, ¿cómo se llama eso? Estamos encontrando la función potencia de f. Encuentre la función potencia de f mayúscula, si quiere, que es f minúscula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora yo ya puedo decir que f mayúscula es igual al gradiente de f minúscula. ¿Sí? ¿Ya? Va. Entonces, esto es muy importante en el cálculo vectorial. ¿Por qué? Porque ahora yo ya sé que como este espacio es conservativo, todos los vectores que salen de ese espacio conservativo son ortogonales a alguna curva de nivel. ¿Sí? ¿Qué más sé? Que los vectores me dan el máximo cambio en un punto. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que nos van a servir para entrarle bien a la parte de integrales de línea. ¿Sí? Entonces quedémonos aquí. ¿Sí? No les queda ninguna duda. Seguros. No van a decir después de que no entendieron, ¿sí? Sí.